En Palco. Moana, háblame. Bienvenidos una vez más a En Palco. Soy Pablo y este capítulo lo comenzamos con los estrenos de cine de la semana. Maui, cambia formas. Robaste el corazón de Tefiti. Casi una década después de convertirse en uno de los mayores éxitos recientes de Disney, Moana vuelve a surcar los mares en una adaptación de acción real que recupera la historia de la joven navegante polinésica, llamada a cambiar el destino de su pueblo, protagonizada por Catherine Lagaya y con Dwayne Johnson retomando su papel como el carismático semidios Maui. La película combina aventura, humor, música y espectaculares paisajes inspirados en la cultura polinésica. Moana ya se encuentra disponible en los cines chilenos. Maui no trabaja en equipo, él trabaja solito. ¡Estás loco! Tiene el blanco. Y volvió. A veces en la vida eres el héroe y a veces debe ser la carnada. ¿La qué? ¿Qué estás haciendo en el reino de los monstruos? Mira, solo un ojo. Es que no puedo concentrarme en lo que digo sin... Sí, solo mira uno. ¡Hey, Surimi! He vuelto. Destinos encontrar. Descubriremos islas que explorar. En mente habrá un camino a nuestro hogar. El océano nos eligió por una razón. De los ancestros, los hazañas, la cadena de ser y robar. Hay que salvar el mundo. No hay por dónde escapar. Hoy sí hubo por dónde escapar. Luego de una exitosa temporada en el Nescafé de las Artes, llega a Teatro San Ginés What Be You, un homenaje a Tomás y Eliana Vidiella, que nos muestra baile, música y cabaret. Conversamos con el actor Claudio Castellón sobre varios aspectos de la obra. Puedes verla hasta el 25 de julio en Teatro San Ginés. El legado de Tomás y Eliana yo lo defino como un gran aporte a la historia de nuestro teatro chileno. A propósito de eso también, Rodrigo con Magdalena inician esta idea tan linda de llevar a cabo este montaje a modo homenaje también, What Be You, basado en la obra de Tomás Cabaret Pillú. Yo lo definiría así. Y ser parte de este proyecto es un tremendo privilegio también. Los ingredientes principales de la obra, para mí, como intérprete, la actuación, la interpretación, las coreografías, el gran aporte de los bailarines también, que nos hacen movernos a todos. Hay muchos que lo hacen mejor que otros, pero finalmente se logra. Y el humor también me parece que es un elemento súper importante dentro de la historia de nuestra obra. Quiero dejar a todos invitados, invitadas a nuestra segunda temporada de What Be You, esta vez en el Teatro San Ginés. Las entradas las puedes comprar por Ticketmaster y las funciones son jueves y viernes a las 20 horas y los días sábados a las 19. Ya saben, What Be You, acá los esperamos. Conversamos con el reconocido chef nacional Benjamín Nast, pero no hablamos de un menú de alta cocina, sino que nos presentó su primer libro, Tengo hambre papá, una recopilación de 100 recetas hechas para compartir con los niños, pensadas para conectar en familia a través de la cocina. ¿Quieres saber qué nos contó sobre este nuevo paso en su carrera y los secretos detrás de sus platos caseros? Lo revisamos en el siguiente extracto. No sé, de alguna forma había una parte mía de ganas de compartir un proceso, quizás también de un despertar como papá, como cocinero, donde me doy cuenta de lo importante que o de lo valioso que es la cocina y cómo se puede crear un tremendo vínculo con los niños, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue como la semillita que empezó a aparecer en mí, independiente de varias cosas que me fui dando cuenta a medida que empiezo a criar a los niños.
Pero fue principalmente eso, ¿no? La ilusión de armar esta como guía, contar mi experiencia y también tratar de fomentar el hecho de que cocinar es un tremendo vínculo, ¿cachai? Un tremendo vínculo de actitud, ¿no? Que donde también los niños se dan cuenta de que los papás se están preocupando por ellos, es una tremenda muestra de cariño, es algo que a nosotros los cocineros nos define. Y a veces es tan cotidiano en la casa que no nos damos cuenta de lo importante que es. La verdad es que yo cocinaba muy poco, ¿cachai? Sí, es por eso una de las cosas que nace. Me daba cuenta que yo al final cocinaba todo el día en el restaurante o estoy siempre en los restaurantes, siempre estoy en torno a cocina. Para mí la cocina es mi vida, ¿cachai? Ya sea en el restaurante, en mis pegas que no tienen que ver con los restaurantes, también están relacionadas a la cocina 100%. Entonces, como que para mí ya se transforma en algo tan de día a día que muchas veces cuando llegas a la casa como que quieres incluso como alejarte de eso, pero no puedes porque al final también pertenece a algo tan circunstancial y tan cotidiano y tan necesario como es alimentar. Y cuando tiene que ver con los niños es más fuerte todavía, ¿cachai? Entonces me daba cuenta que llegaba a mi casa, llegaban mis niños a quedarse conmigo y yo entraba a lo fácil, ¿no? El delivery. Pero estaba perdiendo algo, que era el vínculo, ¿cachai? Entonces decía, no, no puede ser que yo como cocinero, como papá, esté pidiendo delivery más de la cuenta. En realidad aquí estoy perdiéndome algo y también, por otro lado, estoy haciendo que mis hijos se lleven una imagen mía que tampoco es la que yo quiero, porque puta, chuta, el papá va encima del cocinero y no cocina nada para nosotros. Entonces también había una parte un poco de orgullo detrás de todo esto. El proceso de selección no fue tan difícil porque al final lo que hice fue crear primero un índice basado en situaciones cotidianas. Si te das cuenta, el libro parte con los desayunos, que son del día a día como flash, después los desayunos un poquito más elaborados, que son, pueden ser de fin de semana, y así, y así, y así. Entonces, como armé el índice de esta manera, después yo en base a ese índice iba desarrollando la receta. Entonces me puse como un mínimo de 10 recetas por capítulo y ahí tiraba recetas y después seleccionaba las que más me picaban, las que más me gustaban y las que sentía que podía la gente entender mejor, ¿cachai? Y que también en base a esa podían desarrollar otras cosas, ¿cachai? Estaban aprendiendo una técnica que se podía utilizar para muchas otras cosas. Les he invitado a toda la gente a que busquen el libro, está en todas las librerías de Chile, todos lados. Está súper, súper entretenido. Disfrútenlo, cocinen con sus hijos, cocinen con su familia. Yo creo que de eso se trata esto, de la intención que hay detrás. Y nada, pues los dejo invitados también a los restaurantes y por supuesto a seguirme, que ahí van a ir conociendo cosas nuevas que están apareciendo. Así que muchas gracias por la invitación, a ti Marcela también. Y nada, pues espero que hayan disfrutado de la entrevista. Para ver como siempre la entrevista completa, visita nuestro sitio web empalco.cl o suscríbete a nuestro canal de YouTube, Empalco. The truth is this. You are all being used. Citizen Vigilante es la nueva película del director alemán Uwe Boll, protagonizada por el actor Armie Hammer, quien personifica a Michael Sanders, un ex militar estadounidense y millonario empresario de bienes raíces en Europa, que, hastiado con el sistema, se convierte en un justiciero que elimina criminales y a los jueces que los liberan. Esta producción, si bien es de bajo presupuesto, destaca por un mensaje político de crítica explícito, transformando a Citizen Vigilante en una de esas cintas provocadoras que no dejan indiferente a nadie. Disponible en la plataforma de Apple TV y en YouTube. To control you. Do you want justice? Yes. Let's get some fresh blood. You walk down the street and you get stabbed or robbed. He's a real hero. We need more guys like this. What does your country do? Nothing. Our current system is failing to protect our citizens. He's like the real deal. He's playing with us. What if everything they ever taught you was utter nonsense?
We can change history. Bienvenidos a Empalco Condimenta, donde la cultura se conoce a través de los sabores. Esta vez, antes del viaje, nos fuimos a descansar al Salón VIP de Banco de Chile, en el Espigón E del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. Desde el 2024, el banco tiene 4 salones internacionales en los espigones C, D, E y F. Este en particular es pequeño, pero muy cómodo, ideal para descansar en sus sillones, revisar las pantallas de vuelo, comer rico y, si lo necesitas, hasta tiene duchas. Por la hora de mi vuelo, me tocó la transición perfecta entre el desayuno y el almuerzo. Empecé tempranito, con unas mini arepas de cerdo mechado, exquisitas y livianas. Probé también un mini fondue de queso con pollo, que estaba maravilloso. La verdad es que había bastante para probar. Pasteles, frutas de la temporada, croissant, pan para tostar, galletas de agua y opciones saludables. Un beneficio para los que no comemos pan, el buffet de jamones y quesos. En solitario siempre salva. A las 12 en punto se abrió el almuerzo. De plato de fondo había arroz con pimentón, salmón teriyaki, suprema de pollo con salsa blanca y hierbas y unos choclos a la crema increíbles. Yo probé de todo, menos el arroz con pimentón. También había un buffet de ensaladas súper completo. Pepinillo, aceitunas, algunas salsas para acompañar la ensalada y para beber, por supuesto, bebidas ilimitadas de todo tipo, caliente y frías. De postre, fruta de temporada, pasteles y algunos mousse variados. Yo preferí el de limón, nada de hostigoso y muy suavecito. No es mi primera vez por acá y de verdad que vale la pena. Con mi tarjeta Visa Infinitive pagué cerca de 13,000 pesos por esta experiencia, en la que pasé casi 3 horas, pensando en lo que cuesta comer dentro del aeropuerto, el confort y lo rico de la comida. Este VIP se paga solo. Hasta aquí llegamos con este Empalco Condimenta. Conversamos con el bioquímico y divulgador científico Gabriel León sobre su libro Teorías conspirativas, la ciencia detrás de la creencia, en donde recorre la neurobiología, la psicología y la dinámica social detrás del pensamiento conspirativo. Explica cómo actúa nuestro cerebro ante estas teorías y por qué alguna gente cree en ellas. Tratando de entender un poco acerca de cómo las personas construyen sus sistemas de creencias, yo como comunicador científico estoy muy interesado en entender, por ejemplo, temas que son complejos, como las vacunas, y tratando de entender justamente esa problemática, llegué al trabajo de una psicóloga inglesa que se llama Karen Douglas, que tenía un trabajo súper interesante en teorías conspirativas y las usaba como laboratorio justamente para entender cómo emergen en las personas este tipo de creencias. Y ella había estudiado primero los mecanismos psicológicos que explican que las personas abrazan teorías conspirativas y después estaba estudiando las consecuencias sociales e individuales de las teorías conspirativas. Y ese trabajo me pareció sumamente interesante y fue a través de esa investigación justamente que me metí en la historia de las teorías conspirativas. Me pareció súper interesante porque además tiene un vínculo muy contemporáneo con las fake news, ¿cierto? Y con varios mecanismos psicológicos que podían ayudarnos a entender un poco cómo emergen estas teorías y de nuevo como un modelo de estudio para entender justamente también creencias, así que me pareció un tema súper interesante. Se menciona muchas veces cuando uno conversa de estos temas que en general las personas que creen en teorías conspirativas son personas ignorantes, que les falta información, que no se han educado suficiente, y un montón de explicaciones que la verdad no encajan bien con lo que dice la evidencia científica. Y lo que la evidencia científica más reciente, aquella obtenida en los últimos 10 o 15 años, señala al respecto, es que en general lo que predice mejor la adherencia a teorías conspirativas no es una carencia, no es una falta de algo, no tiene que ver ni con inteligencia, ni con información, ni con educación, sino que más bien una manera de entender el mundo donde existe en las personas una creciente desconfianza por las instituciones, en las que además la incertidumbre a veces se hace insostenible y donde necesitamos cierre tanto de información como emocional a eventos complejos que ocurren.
Y eso es sumamente interesante porque al final del día la aproximación para entender a estas personas cambia, el marco interpretativo se mueve, ya no tiene que ver con ignorancia o falta de información, sino que con una manera de entender el mundo. Y eso cambia completamente la problemática. De hecho, muchas investigaciones mencionan que las personas que tienen mayor nivel educativo o que tienen acceso a mayor información suelen tener teorías conspirativas que son más complejas, justamente porque tienen más herramientas cognitivas para hacer de esas teorías narrativamente más complejas. En general, uno nunca sabe lo que va a pasar. Cada vez que nos levantamos en la mañana no tenemos idea cómo va a ser nuestro día. Evidentemente tenemos una agenda, hay un calendario, hay cosas que vamos a hacer, pero no tenemos idea de cómo eso va a resultar. Y por lo tanto la incertidumbre es parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, existen ciertos episodios en la historia tanto individual como colectiva en los que la incertidumbre se desborda. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica, en tiempos de crisis política, en tiempos de pandemia, lo vimos también ¿cierto? Hace muy poco tiempo atrás. Y en esos escenarios donde la vida parece particularmente caótica y donde la incertidumbre se tomó todos los aspectos de nuestra vida, donde pensamos en esa incertidumbre de manera permanente, que ojo, existe, sencillamente no hablamos de ella. Pero hay ciertas ocasiones en las que la incertidumbre se hace presente con fuerza. Particularmente en esos escenarios, el territorio es fértil para las teorías conspirativas porque las personas necesitan satisfacer esa necesidad de control que tenemos sobre nuestras vidas o que aparentamos tener sobre nuestras vidas. Y cuando eso se pierde violentamente, nos abrazamos a cualquier tipo de explicación. En esos escenarios, al decir no sé, se vuelve un poco inaceptable. Necesitamos tener certezas que nos permita un poco apagar esa ansiedad existencial que está vinculada con la incertidumbre. Y por eso que justamente las épocas de crisis son particularmente fecundas a la hora de explicar cómo aparecen las teorías conspirativas. Les quiero mandar a todos los seguidores de Empalco un gran saludo. Invitarlos a leer Teorías Conspirativas es un libro que está concebido para tratar de entender, no busca juzgar a nadie, no busca evidentemente reírse de nadie, sino que busca entender por qué nuestro cerebro, la evolución del cerebro, la manera en que vemos el mundo, influye fuertemente en el que abracemos ideas de esta naturaleza. Y por qué es importante conversar de este tema y eventualmente que hablemos de las consecuencias que pueden tener tanto para las personas como para las sociedades. Es un libro que, insisto, está escrito de una manera en que distintas teorías conspirativas o relatos bien interesantes y anecdóticos sobre teorías conspirativas arman como el esqueleto a través del cual se van explicando, ¿cierto?, una a una aquellos factores que nos permiten entender un poco por qué las personas abrazan teorías conspirativas. Es un libro para cualquier persona que tenga interés por este tipo de temas. No tiene límite de edad, ni restricciones de ningún tipo, solo sentir curiosidad por entender un poco mejor algo acerca de teorías conspirativas. Puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de Empalco. Recuerda seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Empalco.